Bueno, ahora sí vamos a revisar cómo se hacen balances de energía, en donde sí hay una reacción química. Y voy a revisar dos métodos que están en el libro. El primero se llama el método de calor de reacción y esencialmente pues es lo siguiente. Ya para una reacción real, pues los reactivos y los productos pueden entrar a las temperaturas y entrar a la temperatura que sea y que salgan también a la temperatura que sea. Entonces, de manera general puedo escribir eh, eso. Tengo mis reactivos que entran, le voy a llamar Tin, puede ser cualquier valor, y se producen productos y que puedan estar pues a otra temperatura. Entonces, de manera general le voy a llamar Tout. Y en esa reacción pues hay un cambio de entalpía asociado, eh, que sería la parte real de acuerdo a las temperaturas que entren o salgan, y para los reactivos o productos arbitrarios. ¿Sí? Lo que vamos a hacer pues es construir una ruta de manera que hagamos la reacción a 25 grados centígrados, porque ese calor de reacción lo podemos estimar con los dos métodos que vimos en los videos anteriores, con el método de calor de combustión o con calor de reacción. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a mover los reactivos y vamos a bajar o a subir su temperatura a 25 grados centígrados, y ahí vamos a hacer la reacción para obtener los productos a 25 grados centígrados, y luego los productos pues los movemos su temperatura hasta Tout, a lo que sea esa temperatura Tout. Como ya sabemos, debe haber cambios de entalpía en cada uno de esos procesos de la ruta esta que estamos trazando. Sí, de tal manera entonces pues que delta como ya sabemos, eso que queremos calcular y que vamos a sustituir en el balance de energía, pues es la suma de delta H1 más delta H2 más delta H3. Delta H1 y delta H3, como nada más involucra cambios físicos, tiene que ver con lo que veíamos en el capítulo 8. Entonces voy a empezar con delta H1, eh, que no es otra cosa que esta expresión menos la sumatoria de los flujos molares del componente I por su entalpía específica. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos en el capítulo 8, cambios de ese tipo. Y delta H3 pues es algo similar. Bueno, acá estos son las entradas y delta H3 pues representa a las salidas, pero la ecuación pues es similar, es el flujo por la entalpía específica. Entonces eso fue lo que aprendimos en el capítulo 8. Lo que está además en el capítulo 9 pues es delta H2, es la reacción, y eso va a ser igual al avance de reacción eh, por el calor de reacción estándar. ¿Sí? Entonces, como ya dije, de esto ya vimos en el video anterior dos métodos para estimarlo. Entonces siempre podemos calcular con calores de formación o calores de combustión. Y este pues tiene que ver con es el avance de la reacción. Y pues tiene que ver con dos cosas. La primera es que no estás alimentando los reactivos en condiciones estequiométricas, tú estás metiendo los flujos que tú quieres. Y la otra es que, como sabemos, todas las reacciones no avanzan el 100%. Entonces nada más van a avanzar cierto grado o cierto grado de avance, y por eso hay que multiplicar el calor de reacción por esa variable G. ¿Sí? Entonces, ya generalizando para sistema abierto, que es el que está representado aquí,
Tu balance de energía pues es el que ya conocemos, Q punto más menos trabajo de flecha es igual a delta H punto más delta E potencial más delta E, perdón, cinética y potencial. Eso no ha cambiado, el balance de energía es ese. Lo único que cambia aquí es que delta H pues es este que está acá. Entonces delta H está dado ya que sumamos esos tres, delta H1, delta H2 y delta H3, pues delta H punto es G por delta HR0 y las otras sumatorias que están allá. Este para salidas y este para entradas. ¿Sí? Y ese es entonces lo único que se agregó respecto a lo que vimos en el capítulo 8, pues es este término de aquí que tiene que ver con la reacción. Si tenemos un sistema cerrado, pues ya sabemos que no hablamos de entalpías, hablamos de energías internas. Entonces para el sistema cerrado el balance es este. Ahí está. Y pues podemos trasladar a que debe ser igual delta U, de acuerdo a esto que estamos viendo. Pues también debe incluir 3 etapas y debe incluir pues no a la entalpía de reacción, sino a la energía específica de reacción. Y lo demás pues es similar. Aquí no serían salidas, más bien sería el proceso, la parte final, donde terminamos nuestro sistema cerrado y donde comenzamos. Sí, entonces ahí están las ecuaciones, el balance de energía no ha cambiado, lo único que cambia es delta H, por como digo, porque se agrega este término, o en este caso pues cambia delta U porque se agrega este término. ¿Sí? Entonces estas son las ecuaciones, habrá que seleccionar si es sistema abierto o cerrado y aplicar las ecuaciones. Este método voy a escribir aquí, lo recomiendo que lo hagan para cuando solo se tiene una reacción. Los métodos, este método y el siguiente que voy a ver son generales, no se pueden aplicar en la reacción que sea, independientemente del número de reacciones, pero esta es una recomendación que les doy para que sea más sencilla, ¿sí? Pero los métodos los puedes aplicar los dos en donde tú quieras. Mi recomendación es, si es solo una reacción, utiliza este. Bueno, este es un método. El otro método pues es, voy a escribir aquí su título, es balance de energía. Con el método del calor de formación. Este ya voy a poner de una vez aquí la recomendación, mejor para más de una reacción. Bueno, entonces ahí está el nombre del método. La situación no ha cambiado, tienes los reactivos a una temperatura de entrada y salen los productos pues a otra temperatura. Lo que cambia es el método. Entonces tienes reactivos que entran a cualquier temperatura arbitraria T y salen productos pues a otra temperatura arbitraria. Y lo que tú quieres calcular pues es este delta H punto. ¿Sí? Lo que cambia aquí es cómo se traza
la ruta. Como es el método de calor de formación, la ruta ahora es los reactivos, pásalos a elementos constituyentes. Y luego los elementos pásalos a productos. No se les olvide que estos elementos constituyentes están a 25 grados centígrados. ¿Sí? Y similar antes, pero aquí nada más hay dos pasos. Y entonces delta H pues debe ser nada más la suma de delta H1 y delta H2. Aquí no hay un delta H3, ¿sí? No hay. Si esto ocurre en la reacción, nada más que no está ejemplificada como en el caso anterior. Entonces voy a escribir aquí ya las ecuaciones. Entonces para sistema abierto, el balance pues es este. Y entonces aquí delta H pues solo tiene dos términos, que es similar al anterior, es NI HI y NI HI de entrada. Este es para la entrada y este para la salida. ¿Sí? Entonces aquí no hay un término de calor reacción como tal, como en el otro método, pero sí está pasando la reacción. Y lo podemos trasladar entonces para sistema abierto. Más menos Q más menos trabajo es igual a delta U, delta de cinética, delta de potencial. Y aquí delta U pues es final NI UI menos inicial, donde comienzas, donde terminas, y energías internas en lugar de entalpías. Entonces ahí están las ecuaciones para sistema abierto. Perdón, aquí puse otra vez abierto, para sistema abierto o para sistema cerrado. ¿Sí? Entonces el balance de energía, como ven, no cambia. Lo que cambia es cómo trazas la ruta, y eso pues te cambia específicamente la expresión para determinar pues este delta H punto o delta U. En los siguientes videos voy a revisar pues ejemplos, unos 3 o 4 ejemplos. Aquí ya tengo escrita la metodología, cómo le vamos a hacer para resolver problemas de balance de energía que tengan reacción química. La metodología pues, la pueden ver, la vemos con calma, pero es la misma que establecimos en el capítulo 8. Lo único que está de más pues es que hay una reacción. ¿Sí? Entonces aquí están los pasos. Si, como ya dije, si aquí los pasos están para sistema abierto, pero si tienes un sistema cerrado, pues cambia entalpías por energías internas. Bueno, el primer paso, como siempre, dibuje y etiquete el diagrama de flujo. Ya saben que tienen que incluir fase, temperatura y presión. Aquí ya dejé de escribir la presión, los cambios de presión, porque como ven, si estamos en gas ideal, pues esos cambios de presión no son importantes para los cambios de entalpía o de energía interna. Bueno, ese es entonces el primer paso. El segundo paso, como es costumbre, pues realiza un análisis de grados de libertad, cuenta el balance de masa, balances de energía, si tienes dos fases, cuenta todo, o la ecuación del gas ideal, lo que sea. La tercera es pues ahora sí escribe
escribe las ecuaciones, y el libro recomienda que todavía no escribas el balance de energía, ¿sí? Entonces todas las demás ecuaciones escríbelas y no escribas el balance de energía. El punto 4 es la tabla, preparar la tabla, que les recomiendo ampliamente que lo hagan. Es común que se brinquen ese paso y solo los meten en problemas. Ya cuando tengan más experiencia, pues sí, brínquense la tabla y escriban todo directo, ¿sí? Entonces es nuestra tabla donde ponemos especies, una fila por especie en caso de que existan más de una fase, y asignamos para la tabla, el encabezado de la tabla, como fue en el capítulo 8, es selecciona primero las referencias, ¿sí? Aquí ya no hay tanta libertad. Aquí las referencias tienen que ver si vas a utilizar el método de calor de reacción. Las referencias son las especies que están reaccionando en el estado en el que estén, pero a 25 grados centígrados y una atmósfera, ¿sí? Entonces aquí no hay libertad. Si se selecciona el método de calor de formación, tampoco hay libertad. Las referencias son los elementos constituyentes a 25 grados centígrados y una atmósfera. Bueno, para el método de calor de formación, si no hay libertad, son los elementos constituyentes a 25 grados centígrados y una atmósfera. Para el método de calor de reacción pudiera haber algo de libertad, pero dejémoslo por el momento así. El 5 es, pues hay que llenar esa tabla, hay que asignar flujos o corrientes para las entradas y las salidas, y también entalpías. Si una corriente no lleva una especie, pues no le asignamos entalpía, que es lo que dice aquí. Nada más asignen donde sí existan especies en las entradas o en las salidas. Y de una vez, si una especie es la referencia, pues le asignamos automáticamente una entalpía de 0, que es lo que dice por aquí. El 6, pues ahora sí escribe la ecuación del balance de energía, y tiene sentido no escribirla antes porque dependes del método. Si trabajas este método, la ecuación del balance de energía para un sistema abierto, pues es esto. Si trabajas con el otro método, pues es esto de acá. Entonces por eso te decía que no escribieras el balance de energía. Como ya seleccionaste el método para poder hacer la tabla, pues entonces ahora sí ya puedes tener el balance de escribir el balance de energía de acuerdo al método seleccionado, que sería entonces este paso 6. Y el 7, pues son las expresiones para poder calcular esas entalpías de la tabla, y respetando lo que aprendimos en el capítulo 8. Escribimos la referencia y nos movemos hacia la condición real de lo que está entrando o saliendo de nuestro sistema. Y por último, pues es resolver las ecuaciones, ¿sí? Entonces los pasos son los mismos. Lo único que cambia, pues es no hay tanta libertad en las referencias y está participando o está ocurriendo una reacción. Es como ya dije en los videos que sigan, me voy a dedicar nada más a resolver al menos tres ejemplos que tienen que ver con el balance de energía con reacción química, y voy a utilizar los dos métodos.